Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que nos vayan a escuchar. El día de hoy tengo a una invitada directamente desde España. Ella se llama Rosa Yuc. em, Se escribe Lluch, pero se pronuncia como Yuc o parecido. Ujú. Sí, sí, muy Eh, bien. y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. El tema de hoy va a ser hablar sobre biografía o biografía en formato de novela o biografía novelada. ¿Ok? Ujú. Entonces, vamos a empezar primero por darte la bienvenida. Te agradezco que te nos unas. Y también quería saber de tu parte que nos cuentes un poco cómo empezaste a escribir y cómo te iniciaste, si fue con narrativo o con poesía. Pues eso, buenas tardes o buenas noches o buenas mañanas, según como escuchen esta grabación. Y te agradezco también muchísimo, Lunis, por esta oportunidad que me das para darme a conocer en Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? Porque YouTube es un canal que se ve por todo el mundo y espero que así sea, ¿no? Pues bueno, yo empecé a escribir desde muy pequeña porque siempre me ha gustado mucho leer. Estaba siempre malita, casi siempre en la cama de un hospital o de casa, y leer era mi mundo, ¿no? Mi válvula de escape con el exterior, de estar atada siempre no podía correr, no podía jugar, porque si no me ahogaba. Entonces el escribir fue ligado a lo que es la lectura, ¿no? Porque venían los niños y las niñas del cole, de la escuela, y me traían redacciones. Hoy vamos a hacer una redacción, y la profesora también, la maestra, una redacción, yo qué sé, del Sol. Y entonces pues me traían lo que habían escrito y yo pues también hacía tipo redacción, pero ya sí más en cuestión de escribir así relatos y eso, y sobre todo poesía, pues comencé allá a la edad de 10 entre 10 12 años, eh, por lo mismo, porque me sentía un bicho raro, me sentía no rechazada, porque tampoco era que me rechazara la gente, no es, pero yo me sentía así como el patito feo, ¿no? De cosas mías, ¿no? Y entonces, pues me gusta mucho, me ha gustado siempre mucho el entorno, ¿no? Empaparme del entorno, de las cosas de la naturaleza. Me gusta muchísimo el mar y son sitios para inspirarme. Y luego, pues también más adelante con talleres de escritura, eh, presentarme a pequeños concursos, cosas así. Pero más que nada eran tipo relatos cortos, cosas muy cortitas y sobre todo poesía. Y yo escribo normalmente en valenciano y en catalán, pero también escribo en castellano. Y depende de a lo mejor cómo tienes la inspiración en ese momento, que tampoco lo llamaría inspiración, lo llamaría mejor necesidad de contar algo, de escribir algo, ¿no? Para contarlo. Y al principio pues me daba muchísima vergüenza, no, no lo sacaba a la luz, no se lo contaba a nadie, pues a lo mejor mis amigas más íntimas, me lo escribía todo en un diario y ahí se quedaba ahí escondido, ¿no? Hasta que un día pues no recuerdo muy bien cómo fue, si alguien me lo recomendó o fui yo misma, no sé. Bueno, por lo que sea, que yo me lancé y empecé a desempolvar todos los escritos que tenía por ahí en libretas, sobre todo, y en folios. Porque a mí me gusta escribir siempre en papel y casi siempre escribo en lápiz. Pero no por borrarlo, sino porque donde estés, el lápiz se corre, ¿no? Se Funciona, desliza, sí. para funciona. Y un boli, según cómo estás, pues ya no. Porque si estás así en vertical, pues es un poco muy complicado porque la tinta se va para atrás y no escribe. Y el lápiz, pues es una forma suave de escribir, es como que se desliza, ¿no? Parece la pluma, que es como la que escribían los escritores antiguos. Y entonces, pues por eso escribo así. Y más o menos fue eso. Desde muy pequeña la lectura y la escritura han ido siempre de la mano en mi caso.
y leía pues lecturas que no eran de mi edad. A mí los cuentos me resbalaban y, Mm. no, y los cambiaba. Me contaban el cuento de Caperucita y yo lo cambiaba, el de Blancanieves, y yo le daba la vuelta y me inventaba otro final o otras cosas, ¿no? Porque no me Hacías gustaba. lo que hoy en Porque día se conoce como fanfiction, que es la... eso, el fanfiction, igual, igual. Mm, Entonces yo no sabía ni lo que era, ni nada, ni nombre le ponía, pero me gustaban hacer otros finales, que no le pasara eso, que la bruja no fuese mala, que, no sé, cambiarle un poco mm, las características, ¿no? O que las niñas fuesen guerreras y no fuesen así miedosas, ni princesas, ni nada. Me inventaba una caperucita que se hacía amiga del lobo y cosas así. mm. Mira, ¿y cómo pasaste de esa parte que era de ficción a querer escribir una biografía novelada o una biografía en formato de novela? Pues sí, siempre he escrito más bien ficción y sobre todo poesía también, pero eso fue un encargo. Yo soy de un grupo de WhatsApp, que es una asociación cultural, y uno de los compañeros pues puso un día en el chat del grupo, del que se llama Basot, que es de Burjasot, pues puso que una familia estaba buscando una persona para escribir las memorias o una biografía de su madre o de su suegra, ¿no? Y como veía yo que no contestaba nadie, pues le contesté por privado y le dije, Rock, mira, si a ti te parece bien y a la familia también, pues aquí tienes una. Y él me dijo, ah, pues sí, mira, les daré tu teléfono y ellos se ponen en contacto contigo. Al cabo de un par de días o así, pues nada, me escribió la hija y el yerno, Ángel, y me dijeron eso, que si me parecía bien de tener una entrevista allí en Paiporta, porque ellos son de San Lorenzo de la Parrilla, que es provincia de Cuenca, muy cerquita de Cuenca, en Castilla-La Mancha, un pueblo del Horta Sud de Valencia, de la provincia de Valencia. Yo cogía el tren y me iba allí pues 2 veces a la semana. Y solamente que me recibió pues una mujer pues encantadora, ¿no? De esas personas que dices, uy, tiene un algo, ¿no? Tiene una luz, ¿no? Que irradia esta mujer. Yo 2 días a la semana estábamos pues 1 hora y media, 2 horas hablando, no solamente de su vida, de otras cosas, a veces también dábamos una vueltecita o tomábamos algo abajo que tiene una panadería, de estas que son cafetería, y muy bien, una cosa muy encantadora, ¿no? Una mujer, como tú has podido ver en la fotografía, ¿no? Es así, es una mujer que irradia luz por todos los lados, con ese humor así un poco socarrón y ácido, ¿no? Que, que se ríe de la vida mismo, ¿no? Que no le preocupa nada. Y tiene, bueno, entonces tenía 89 años, ahora tiene 90. Y nada, sí, pues estuvimos a lo largo de 11 semanas. Yo cuando tuve el manuscrito terminado lo pasé al ordenador en folios, les puse unas tapas de estas duras y un gusanito de estos y se lo llevé, uno para las hijas y uno para ella. Ahí quitamos algunas cosas, pues porque al final yo ya sabía que a las hijas no le gustaría, pero bueno, Mm. como ella me dijo que lo pusiera, yo lo puse. Después la convencimos para que esas cosas no salieran. Y nada, lo tengo igual hecho, pero eso no salió en la novela. Y bueno, pues tiene muchas anécdotas, algunas no son ciertas, son inventadas, o por mí o por ella. Y es una mujer muy alegre. La dura vida que ha llevado no le ha quitado nunca ese espíritu de una chiquita joven. Esa mujer tiene 90 años, pero tiene un espíritu de joven. No le ha asustado nunca la vida. Y es un homenaje también a las mujeres de esa generación, ¿no? De la posguerra española, que fue muy dura. Ella Y desde con... el punto de vista de, digamos, la parte técnica que estuvo detrás de eso, ¿tú tenías ya previsto o estructurado qué cosas le ibas a preguntar? ¿O fue una conversación fluida y lo ibas tomando y después lo ordenaste Sí, cronológicamente?
Ella me iba contando. Yo no le preguntaba nada. Bueno, alguna vez, debido a lo que ella iba hablando, pues yo le preguntaba, ay, ¿esto por qué? O aquello, ay, tu hermano, ay, dependiendo de cómo iba hablando ella, pero no tenía ninguna escaleta, no tenía ninguna cosa. Después, para crear el personaje, sí. Pero cuando lo hacía las grabaciones era lo que ella le iba saliendo y no era cronológico. Empezamos a hablar por el libro de matrimonio, que fue lo primero que me contó porque fue una anécdota muy divertida y entonces pues empezamos por ahí. Y después lo fui ordenando, pero no tanto cronológicamente, sino una cosa para que se viera no forzada, no. Nació el día tal, no a eso, sino intercalando su vida, ¿no? Está estructurado en capítulos, pero no es nada, como te diría, no tenía un guión en Mm. las grabaciones. Después ya cuando ya me puse a hacer lo que fue la novela, entonces sí que ya pues le iba preguntando cosas a las hijas, pero no era una estructura así cronológica, de decir, como una biografía de un personaje ilustre o famoso, que por ejemplo pues empieza su infancia, empieza después la adolescencia, si se ha ido de su pueblo, si ha hecho una carrera universitaria, si ha trabajado aquí, allá. Ella no, ellas son cosas que lo vamos, yo les puse la estructura, le pareció bien, cambiamos algún orden de las cosas, pero no es cronológico porque a la familia no le gustaba y a ella tampoco. Y a mí me ha gustado así también. En Mira, principio, te quería preguntar, si alguien quisiera también hacer algo como lo que tú has hecho, que sería escribir una biografía en formato de novela, o si quisiera escribir una biografía novelada o sus memorias, ¿cuáles son los pasos que tú recomendarías dar? pues bueno, primero, si según el contexto histórico de la biografía, ¿no? Documentarse para tener unas pinceladas y que sean ciertas y cotejar bien los, los datos históricos que vivió el contexto de esa persona o de esa biografía. Sobre todo, pues eso, mi forma fue hacerlo con una grabadora, pero no lo recomiendo. ¿Sabes por qué? Pues porque después es muy complicado, lo tienes que parar, escribir, volver. Mm. Hay una herramienta en Google que se llama Google Docs y también está en otras plataformas que no son de Google, Mm. en LibreOffice también está, y en Microsoft también, y también hay formatos que son gratuitos de estas plataformas. Te llevas el portátil donde tengas que llevártelo y ahí mismo se transcribe ya. Es una transcripción muy automática porque es una inteligencia artificial, es una grabadora, Mm. pero como ya lo tienes escrito, lo pones en edición, en el formato editar, y entonces es muy fácil de retocar. Entonces Mm. eso fue un fallo que hice. Eh, Así para que la gente lo tenga, las personas que se quieran dedicar a hacer una entrevista, pues la pueden hacer, pero o se compran una grabadora de estas que transcriben, que tampoco no son muy caras, valen 100 euros o algo así. Si se van a dedicar mucho a hacer biografías, pues es recomendable. Pero si solamente es una, pues es mejor llevarse un portátil y hacerlo en el Google Docs o en el Microsoft. Entonces, otra de las cosas también muy a tener en cuenta es pues poner emociones para que la audiencia se sienta parte activa de esa lectura, ¿no? Que no sea meramente un espectador como cuando estás en una pantalla de cine, que tú te sientas a leer y formas parte de ese libro. Es como si te estuviese pasando a ti. Mm. Eso es lo muy importante. Y eso se logra pues teniendo una base de lectura muy importante, leer mucho, porque a escribir se aprende leyendo, pero es que el acto de escritura viene no es que vayas a copiar, yo qué sé, a García Márquez, por ejemplo.
tienes que buscar tu propia voz, pero esa voz se encuentra leyendo otras biografías o otros textos, aunque no sean biográficos, porque de cualquier novela lleva un trasfondo biográfico detrás. Aunque no narre la vida de alguien como tal, que no es una biografía tal, sino que es algo, por ejemplo, los episodios de Harry Potter no es una biografía, porque no habla, pero habla de su vida. Habla cuando se hizo lo de la frente, habla de sus padres, habla de cuando se fue, vivía con sus tíos, y es algo biográfico. Cualquier novela, aunque sea de ciencia ficción, aunque sea no sea biográfica, todo el personaje tiene detrás una pequeña biografía. Y sacar del contexto de la novela la parte biográfica de esos personajes. Y eso pues lo puedes hacer directamente en el ordenador si es así como quieres, y si no, pues tener una pequeña libreta e ir diciendo, ay, mira, este personaje, pues mira, nació aquí, vivió aquí, tal, tal. Y eso te puede servir a la hora de construir tus propios personajes, leer con una visión periférica, como una cámara fotográfica no tiene vida, porque es una caja de luz que tiene unas lentes que recogen la luz, pero la cámara tiene una visión periférica que hasta donde le alcanza ve, y luego es el propio fotógrafo el que le dice, pues la enfoco así, la pongo para arriba, la pongo para abajo, voy a un sitio que haga más luz, me interesa más claro oscuro, pues eso lo tiene que hacer el escritor, ¿no? Ver las cosas, leer con visión periférica, y también recomendaría hacer cursos y talleres de lectura ágil, porque así sacas el contexto preciso. Mm. Entonces ese ejercicio de agilizar la lectura hace que para una biografía es importante, porque te cuentan mucho, sobre todo si es que te cuenta alguien, o si tú te documentas. Otra parte es documentarse. Por ejemplo, quieres escribir, yo qué sé, una amiga mía escribió de una cantante de ópera del Renacimiento, del Barroco. Hizo una pequeña novela cortita que solo tiene, no llega a 200 páginas, y ha hecho una novela preciosa sobre la vida de una mujer. Es todo inventado porque de ella se sabe muy poco, simplemente que cantaba, pero ella le ha sacado una historia a eso que ha buscado, a las cosas de las que se ha documentado. Mm. También es muy útil tener un chat GPT, una inteligencia artificial. Tú te apoyas en las inteligencias artificiales para no perder tiempo, para ir al grano. Por ejemplo, tú le preguntas, por ejemplo, quieres hacer una biografía, pongamos, yo qué sé, de Virginia Woolf. Quieres hacer una biografía, una novela sobre esa mujer, y y no tienes tiempo de ir a una hemeroteca, sentarte, empezar a bajar cosas, periódicos de aquella época, tesis doctorales que hay, información sobre su vida, biografías noveladas, no noveladas, oficiales, no oficiales. Eso te lleva meses, incluso te puede llevar años si es una persona tan densa como, por ejemplo, Virginia Woolf, ¿no? Entonces, si tú quieres adelantar, le preguntas lo que te interese en ese momento. Pues de Virginia Woolf quiero saber eh, cómo escribía sus libros. Entonces la inteligencia te lo pone, y tú sobre eso además te pone la bibliografía más importante que puedes encontrar, y ya vas directos ahí. No quiere Mm. decir que todo el mundo tenga que hacer eso. Eso son unas sugerencias que voy dando. Mm. Pero es muy útil porque te facilita mucho el trabajo, porque te ahorra muchísimo tiempo, y después, claro, tú te tienes que documentar igual.
No es que va, lo hace la inteligencia y tú ya te pones a escribir y ya está, ¿no? Que si habla, cuando hablaba de su marido, pues algo del matrimonio, pues una conversación que pudieran tener con sus hijas o en la tienda o en el coche, o se nos pincha una rueda, o tengo que ir a poner una inyección y no llego, cosas así, ¿no? De unas pequeñas conversaciones, no que sea todo diálogo, porque tampoco se trata de una obra de teatro, sino que de vez en cuando poner pinceladas diferentes a lo que estás haciendo. Los libros que realmente la gente lee son los que tienen algo de sentimientos debajo. Es como si fuese un armazón de humanidad, aunque sea de un tema, ya te digo, de lo más escabroso, o una novela negra, una novela de terror, o una novela de policíaca de asesinatos que violan mujeres, que asesinan niñas, bueno, que sea todo sangriento. Pero, por ejemplo, Mercedes Redondo hace eso. Detrás de la investigación policial que lleva a cabo la inspectora, hay siempre pinceladas de sosiego, ¿no? Como islas de paz Mm. dentro de esa tensión tan grande y esa que no encuentran al asesino, que cada vez hay más mujeres muertas y qué pasa, y porque es un thriller muy acelerado, ¿no? Entonces, de vez en cuando eh, pasas a otro plano y pones cosas de tu vida, de la vida de, por ejemplo, de la Sí. inspectora o de la vida de alguien, Mm. o poesía, que también se puede, y no hace falta que sea la poesía tal como versos, sino prosa poética. Y decir, pues el personaje se evade escribiendo o leyendo prosa poética, ¿no? O hacer que, como Julio Cortázar hace en muchos libros, de estar escribiendo sobre lo que está leyendo el personaje. Y creas, el personaje está leyendo un libro X, pues tú creas una atmósfera que sea no exactamente lo que está leyendo, porque eso es lo que hace Julio Cortázar, que lo pone exacto, con pelos y señales, y eso forma parte del libro que él está escribiendo, como Julio Cortázar. Y el libro es de otro autor. Y a lo mejor, y lo nombra, porque a lo mejor puede ser hasta famoso. Pero, ¿qué tiene la chica del tren? Es nadie. La chica del tren es una mujer que está amargada, que va todos los días en un metro, el mismo trayecto de casa a la oficina o al sitio donde trabaja, y ella ve cosas en el tren y un día de ellos ve un asesinato a través de las ventanillas del tren, cuando el tren sale a la superficie, porque es el metro, y han venido más de, no sé, una barbaridad, y ella no se lo cree, porque dice, yo lo escribí porque yo era esa chica del tren, la que iba y venía todos los días. Y Mm. no es autobiográfico, porque todo es ficción, no hay nada, No, bueno, no hubo siempre un hay algo. asesinato que ella viera. No, no, que va. No es real porque es ficción, pero trataba de su vida, la monotonía de una mujer que está separado, de una mujer que no tiene muchos recursos económicos, que es una vida monótona y aburrida, y la convirtió en una voyeur, en una persona que mira con Mm. ojos obscenos, ¿no? Con ojos, esos de ahí serán novios, serán amantes, serán como aquello que a veces piensas y dices, oye, esta persona que Sí, sí. pensará, que Sí, estará se crea pensando. todo el mundo allá Sí, sí, adentro de la cabeza. un mundo interno, y ese mundo lo traspapela a un personaje de una novela. Y es una de sus mejores novelas. Ella había escrito muchísimas Mm. novelas y muchísimas cosas y no habían tenido éxito. Y de repente, no se sabe por qué, ese libro sigue vendiendo. Y mira si hace tiempo. Y es un Sí. bestseller y es una barbaridad. Mm. Independientemente de que vaya, de que va la historia, tiene que haber una conexión con el lector, que se pueda Sí, identificar con el personaje, aunque sí. sea de la vida real, en una biografía o de la También, ficción. o de la Sí, ficción. Para sí. una biografía, por ejemplo, en la biografía que yo he hecho, pues esa mujer
me contaba anécdotas y cosas que le pasaban a ella diariamente. Entonces había anécdotas allí que me las iba refiriendo. Y son anécdotas que si tú las extrapolas de una vida, pueden ser de novela, porque dices, uy, ¿cómo le puede pasar eso a una persona, no? Y pasaron de verdad, pero que parecen ficción. Entonces, si tú le das esa vuelta, ¿no? Como le da la vuelta a lo que es la escritura, entonces lo puedes convertir en una ficción que le puede pasar a cualquier persona. Aunque es ficción y sabes que eso no ha pasado, cuando creas los personajes los tienes que crear con, con magia, ¿no? Con que son especiales y únicos. Aunque sea una ama de casa como esta mujer, hacer un viaje con los personajes y que te motiven algo, porque si un personaje es tieso como un palo, mmm, puede ser su carácter así, pero no tiene por dónde agarrarlo, pues es aburrido y la mayoría de gente lo dejará. No terminará ese libro. Y escribir lo más plano posible, sin esas grandilocuencias, porque en la fuente estaba el sol plateado, porque daba la sombra de un kilo y estábamos, eso tan rimbombante, ¿no? Porque la gente se pierde, sino frases cortas, y que tengan un sentido como de estar por casa, ¿no? Cotidiano, que, no, que sea común, que la escritura en que sea una escritura a conciencia, que sea plana, ¿no? Que sea Que sea de ir fácil por de casa, digerir, de entender. muy bien, que sea muy fácil de leer y de entender sin cosas florituras, a no ser que en un Sí. momento dado sea preciso, por lo que sea, o que Tal un vez una personaje habla, característica, exacto. claro, que habla el personaje es muy rimbombante y hace coletillas de todo, por ejemplo, y siempre dice fenomenal o fenomenal. Pues eso un poquito lo puedes poner a todo el rato, no, Sí. sino poner esas cosas pequeñitas. El objetivo de este ejercicio creativo, a diferencia de otros anteriores, es que utilizaremos una imagen aleatoria para evocar una anécdota que nos permita escribir un texto de tipo biográfico. Bueno, ya hemos terminado el ejercicio creativo de evocación de alguna anécdota propia o ajena en base a la mano de mono que vimos. Entonces, cuéntame, ¿qué te salió a ti? Lo he titulado El Triángulo Perfecto. Es una historia de amor entre animales y humanos, ¿no? Mm. Estábamos visitando el Bioparque en Valencia y me llamó la atención uno de los gorilas hembra. Parecía muy triste y no se comportaba como el resto de sus compañeros. Ese día mi hija Sofía se acercó a la zona de una forma un tanto extraña y empezó a observarla y luego observaba a la gorila una y otra vez. Estaban como apartada del resto de compañeros y compañeras gorilas. Vi cómo el amor florecía de manera inesperada entre seres tan distintos como era una gorila triste y mi niña de 2 años. La conexión entre ellos se hizo cada vez más evidente. Sofía, con su curiosidad e inocencia, se acercaba a observar las majestuosos gorilas y en particular a esa gorila que le llamaba muchísimo la atención con sus manitas. Le hacía como que viniera hacia ella, ¿no? Eh, Mi hija no sabía que, espera, he escrito tan rápido que no sé lo que dice. Y mi hija no sabía que los gorilas no podían traspasar el lago y la valla, pero bueno, ella pensaba que sí, ¿no? Que se acercaría de una manera cercana, porque me decía, mami, mami, el gorila, el gorila. Entre todos los gorilas había un gorila plateado, un macho grande y muy peludo llamado Kibo, y que a su manera le correspondía la atención desde el otro lado, con miradas compartidas, gestos protectores y juegos a las escondidas, a través de la distancia que rodeaba el parque, el agua, con un vínculo. Con el tiempo, los cuidadores del parque
se dieron cuenta y advirtieron en la profunda relación que existía entre el gorila macho y una niña, ¿no? Mi hija. Descubrieron que Kibo y Nela, que así se llamaba la gorila mamá, habían perdido a su cría recientemente, hacía poco tiempo. Y entonces Sofía, con su candidez y con su pequeñez, porque era más o menos como la medida de un bebé gorila, pues le recordó a su bebé fallecido. Este hallazgo conmovió a todo el bioparque en Valencia. La historia de amor entre Kibo, Nela y Sofía se convirtió en un símbolo de la conexión entre la inquebrantable y lejana vida de dispar de unos gorilas, demostrando que el amor y la empatía pueden aflorar y florecer en los lugares más inesperados, incluso en un bioparque, donde los corazones laten al ritmo de la vida salvaje, muy lejos de la humana. Simpático. Sí, el mío es una memoria de una visita a un zoológico en Estados Unidos. Le Muy bien. titulé Amor Simio, que estaba yo de paseo por un zoológico en Texas junto a un compañero de un curso, cuando nos estuvimos frente al vidrio que daba a la jaula de los chimpancés. Ignoraba que estaba viendo los preliminares del amor simio. Oye, qué dedicada es esa chimpancé. Mira cómo se esmera en limpiar de bichos el pelaje de su compañero, le dije. Cierto, muy, muy minuciosa. Hasta lo acaricia y lo abraza. No sabía que fueran tan cariñosos, dijo Juan. Bueno, somos familia. Ellos también tienen su corazoncito. Creo que mis mejillas se sintieron más calientes de lo normal. No me esperaba ver la cópula de la pareja de chimpancés y no porque fuera temprano, poco después del mediodía, es que no me pasó por la mente que lo iba a ver. Estábamos presenciando un episodio de National Geographic. Me quedó claro que no solo los humanos buscan sexo por placer, además de los bonobos, los chimpancés también. Me ha encantado. Sí. Bueno, acá lo que traté de involucrar un poco lo que tú comentaste de colocar el diálogo y con una persona con la que compartí la experiencia de ser testigo de eso. Claro, un poco claro. Sí, y una mínima cosita ahí de lo que uno sintió en ese momento, pues habría que elaborarlo mejor, ¿no? Habría que pulirlo Hombre, y claro, para tener más tiempo y a sí. poner un lenguaje a lo mejor un poco más, más bonito, más elaborado, pero para hacer así a vuela pluma, pues está muy bien. Yo también lo he escrito tal cual me venía a la mente, sobre algo que recordaba yo del zoológico de Barcelona, ¿no? Que era pequeña y los simios, los monos, chimpancés y gorilas miran mucho a los niños, ¿no? Y después comprendí que, porque me lo explicó mi padre, de que a veces nos miran pues porque a lo mejor han perdido su cría y como le recordamos que estamos andando como ellos, tenemos los dedos como ellos y aunque no tenemos pelo, pero le recordamos a algo a una pérdida, ¿no? Rosa, A algo. ¿y Y cuáles además, proyectos tienes ahora en mente pues que estás mira, trabajando? ahora yo he encontrado unos relatos por ahí traspapelados que estaban dentro de hojas de estas de plástico que van a carpetas de estas de anillas y que tienen pues a lo mejor 40 hojas, 50, alguna tiene un poco más, y son relatos que no tienen nada que ver entre ellos. Y con ellos quiero hacer una novela policíaca y de detectives de novela negra, con un personaje que se va a llamar el detective Norman, una subinspectora que no sé, le quería poner un nombre, pero no sé, algún nombre por ahí se me ocurrirá y es en Marsella, ¿no? El detective tiene unos encargos de una multimillonaria muy excéntricos. Él se debate entre si eso es entre la ética, la moral y que tiene que comer y pagar el alquiler.
y lo que él le pide pues son cosas muy desagradables, pero que él no puede decir nada, ni denunciarlo, ni nada. Pero en una de esas pues traspasa ese límite y dice, bueno, me quedaré sin trabajo, pero ya encontraré otro porque esto ya no puedo más, ¿no? Y entonces involucra a una inspectora de policía y a un superinspector de unos asesinatos que él está presenciando para esa mujer, ¿no? Que se los tiene que hacer fotografías, vídeos, porque es una mujer de estas que le gusta el sadomasoquismo y esas cosas, y con eso pues se excita. Y esos relatos que están escritos a mano también son, te digo, unas 40 y pico de hojas. Y luego al meter por ahí también algunos relatos que tengo del taller de escritura, que también se pueden involucrar, porque son también de asesinatos, se puede involucrar el inspector, la inspectora y el detective con el subinspector. Y estoy más o menos ahí. ¿Y no has pensado escribir tus memorias? De momento no. De momento no. Y también el otro proyecto es coger y darle la vuelta a la novela, porque dice que es muy interesante, pero que así es una novela personal y que está muy bien escrita. Bueno, tiene sus fallos porque es la primera que hago O y sea, tal, y no la tuve de editor. Carmen Asensio López. La de Carmen, y en lugar de tra- eh, darle la vuelta completamente, ya sin fotografías, ya nada personal, ni con el nombre propio de ella ni nada, otro título, otra portada, todo diferente para convertirlo en una novela universal de la representación de esas mujeres de la posguerra como un homenaje a ellas y cómo se puede eso ver a través del tiempo a una persona de hoy en día, ¿no? No ya no será como anécdotas noveladas, sino que ya será una trama con personajes, subtramas, eh, su nudo, su desenlace, su introducción, la creación de los personajes, crearlos ya como personajes, ya no como personaje. Y a la familia les ha parecido bien y a Carmen le ha parecido estupendo. Dice, me alegro muchísimo de que mi vida pues pueda tener una continuidad, porque de eso se trata lo que yo quería. Un legado de aquellas mujeres que nos dejaron tanto y que han sido anónimas y silenciadas eh, por, por las circunstancias de 40 años de dictadura, y que de esas mujeres tan valientes, pues ahora hay ingenieras, hay escritoras, hay médicos, hay barrenderos, hay De un todo. montón de personas que todas vinieron de allí, ¿no? De ese origen, ¿no? De aquel sufrimiento se ha, se ha hecho una vida moderna. También estoy escribiendo un relato para la antología de Shere, esta de la escritura conjunta, que es una antología de salud mental. Yo he cogido un chicotea y lo tengo ya terminado, solamente me falta pues ordenarlo un poquito y ya darle las últimas pinceladas y ya pasarlo al, al ordenador. Y eso más o menos pues es. Y la poesía, pues yo todos los días prácticamente escribo algo de poesía. Bueno, entonces, Es- para conseguir tu libro, apenas quedan 9 ejemplares importantes. sí, eso sí, Solamente a través de tu página web, ¿cierto? sí, muy bien. Mm. Yo tengo ahí el correo electrónico, se ponen en contacto conmigo y cuando yo haga la novela nueva, que haga la novela, a lo mejor igual la pongo en Amazon, es que de momento todavía no lo sé ¿Por porque dónde te sigue la gente? Pues bueno, yo tengo una página de Facebook que se llama Rosa Luc Aiza, y luego otra página que se llama Versonauta77, que tengo poesía y arte, que son fotografías mías y luego cuadros sobre todo de mujeres, que algunas olvidadas y otras pues que las quiero ahí representar pues porque tienen algo que ver con el poema o porque en ese momento me apetece de una fotografía o un cuadro de alguna mujer, casi siempre. Algún hombre también pongo, pero son fotografías mías y se llama. Bueno, Rosa, te agradezco muchísimo el haber estado participando de esta entrevista webinar y muy buenos tus aportes. Espero que las personas que nos escuchen
logren obtener algo de utilidad para cuando quieran escribir sus propias historias o su biografía o, no sé, una biografía novelada, lo que sea que vayan a escribir. Espero que les sea de utilidad. Sí, cualquier escrito, Sí, sí. así que muchas Porque, gracias, Rosa. pues muchísimas gracias a ti, Luniz, a tu canal. Espero que haya sido útil el webinar y que la gente pues pueda sentirse más o menos identificada con lo que he dicho. Y hay muchísimo para hablar en este tema, pero bueno, esas son las cosas más importantes con las que yo me he encontrado. A lo mejor otra persona pues no le servirán o necesitarán otro tipo de cosas, pero es que cada persona a la hora de escribir tiene que buscar su voz y sobre todo, aparte de su voz, de que se sienta feliz y cómoda con lo que escribe, incluso que a lo mejor y que le llegue a las demás personas. Tenga 1000 lectores, tenga 5 o tenga 1. Lo importante es llegar y tú sentirte cómodo con lo que escribes. Bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias por esta oportunidad y eso, que lo vea muchísima gente y que tengas muchos me gusta. Gracias. Y no se olviden de dar el me gusta y compartir. Gracias, y compartir. Rosa. Muy bien. A ti, Luniz. Hasta luego. Adiós.